Estrategia metodológica. En esta presentación explicaré brevemente lo que es la labor de la investigación, así como las estrategias que se pueden utilizar en las metodologías. Soy Ana Elena García Guillén, doctorando de la Universidad IEXPRO. La curiosidad científica ha sido parte de la historia del hombre, pues le permite a éste dar orden, coherencia y rigurosidad a la investigación mediante la utilización de un método. El método científico acaece de las ciencias naturales, creándose a partir de esta el método científico experimental. Las ciencias sociales y humanas también han sido comprendidas como ciencias, aunque muchos años más tarde. Estas han ido acogiendo el paradigma positivista y el método científico como ineludible, al grado en que las investigaciones tuvieron que ostentarse en términos de leyes. Debido a la reflexión del objeto de estudio de las ciencias sociales, surge el planteamiento de un nuevo paradigma, el interpretativo, es decir, un nuevo método cualitativo. Esto debido a la propia naturaleza de los fenómenos sociales que requieren de una forma distinta de abordarlos, comprenderlos, entenderlos e interpretarlos. Se han propuesto diversas metodologías que buscan comprender y explicar la realidad, las cuales se encuentran la metodología positivista y realista. Estas verifican en la realidad las predicciones hechas por el investigador, y es la hipótesis el elemento clave del planteamiento de la investigación. La metodología hermenéutica e interaccionista tiene como objetivo comprender la realidad y es caracterizada por su dinamismo, que proviene de preguntas que formula el investigador con respecto a la realidad social y sus problemáticas, situada en un tiempo y en un espacio determinado. En la investigación cualitativa, el supuesto hipotético es propuesto como el camino que va a guiar la investigación, esto es, exponer los supuestos y cuestionarlos para seguir un proceso reflexivo que conlleva a comprender e interpretar el problema en cuestión. Ante este planteamiento se debe preguntar ¿qué es lo que define a la metodología? Lo que define son las intenciones u objetivos del investigador y el supuesto de la investigación. ¿Qué debe considerar el investigador para definir la metodología? Ser coherente con su posicionamiento epistemológico, con las teorías y conceptos que le permitan interpretar la realidad y con las técnicas e instrumentos a utilizar en los procesos de recogida, sistematización y análisis de datos. El paradigma positivista considera el método experimental como la alternativa metodológica que garantiza la cientificidad del conocimiento, por lo que pone a prueba o experimentación el objeto de estudio. Este tipo de investigación es útil para el caso de la investigación de cierto tipo de fenómenos, sobre todo de aquellos que corresponden a las ciencias naturales y a las ciencias exactas. Esto es, que cuando el objeto de estudio se pone a prueba, confirma sus resultados varias veces. El método científico experimental encuentra su base teórica dentro del positivismo. El paradigma interpretativo, el método cualitativo y las distintas técnicas de investigación surgen de las ciencias humanas y sociales. Estas propuestas se plantean en función de la importancia de los constructos de los participantes o los significados que los investigadores asignan a sus acciones, del contexto de estudio, de la relación entre el investigador y los sujetos que son estudiados, de los procedimientos y técnicas para la recogida de datos, de los tipos de evidencias aducidas en apoyo de las afirmaciones realizadas y de los métodos y la importancia del análisis utilizado. Se originan las siguientes propuestas en la investigación fenomenológica que tiene como objetivo de recuperar al sujeto racional que está detrás de todo hecho y prescinde de la realidad de la naturaleza del mundo objetivo. En esta propuesta el investigador debe accionar desde la observación, la reflexión de los actos del sujeto o sujetos involucrados, del descubrimiento y la interpretación, estar presente en el contexto de la investigación
y del interés por el conocimiento del contexto y de los sujetos que se mueven dentro de este. En la investigación etnometodológica se propone al lenguaje como elemento que imposibilita la producción de información objetiva sobre el fenómeno social. Por tanto, los informes son reflexivos al entorno en el que son producidos. En esta propuesta, el investigador debe centrar en el conocimiento del contexto y del comportamiento de los actores sociales. La investigación estructuralista se refiere a que el fenómeno social se explica desde la ubicación de alguna parte de la estructura, que puede darse a partir de un conjunto de relaciones ocultas que se origina de la realidad observable y que el investigador debe descubrir. La acción del investigador debe dirigirse hacia la búsqueda de la causalidad estructural, es decir, las ciencias humanas pueden reconstruir teóricamente el código oculto que explica la apariencia superficial de los fenómenos, y la lingüística estructural, que a través del lenguaje se llega a entender un fenómeno social dentro de una cultura. También se origina el postestructuralismo, que se enfoca en la sociedad y la cultura. La nullificación del sujeto es una de las características de esta propuesta. Considera a este como el único efecto de determinados discursos que lo anteceden. El interaccionismo simbólico se caracteriza por considerar que todos los hechos sociales ha de verse como manifestaciones de las interacciones humanas. Por tanto, consideran que la acción social es un proceso social susceptible de manipulación por las conciencias individuales que buscan lograr sus propias metas. En la estrategia metodológica existe una serie de técnicas de investigación por las cuales el investigador puede apropiarse de datos de la realidad que le permiten comprenderla, interpretarla y explicarla. Estas técnicas son la observación participante y no participante, entrevista directa y a profundidad, historias de vida, historia oral, análisis del discurso, grupos focales, análisis del contenido, encuestas, estudio de caso, estudios bibliográficos y autográficos. Todas estas técnicas son importantes para la investigación que se pretenda realizar. Se considera que no hay métodos ni técnicas malas, más bien son útiles. Por lo tanto, el investigador debe tener la capacidad para elegir y ejecutarlos. Solo se aprende a investigar investigando, y para tener más claro este proceso, se definen los métodos de investigación como el procedimiento conjunto de procedimientos que sirven de instrumento para alcanzar los fines de la investigación y son necesarios para la recogida y el análisis de datos. Las técnicas son medios auxiliares que concurren a la misma finalidad. Se considera que dentro de un método puede utilizarse diversas técnicas, y la metodología es la descripción y análisis de los métodos. Una vez comprendido estos conceptos, el investigador tiene la posibilidad de elegir los métodos y técnicas que le permitan plantear un problema de investigación y establecer conclusiones.